En esta curiosa fotografía de finales del siglo XIX se captura un momento inesperado que rompe con la seriedad típica de los retratos de la época. Un beso sorpresa frente a la cámara revela una escena de cariño y espontaneidad en un tiempo donde las fotografías solían ser rígidas y cuidadosamente posadas. Este pequeño gesto muestra que, incluso hace más de 100 años, las emociones humanas podían escapar de las reglas sociales. Una imagen sencilla, pero capaz de contar una historia de afecto, sorpresa y conexión. En septiembre de 1973, los astronautas de la misión Skylab dejaron algo inesperado para la siguiente tripulación que llegaría a la estación espacial. Más allá de experimentos y tecnología, escondieron una pequeña sorpresa como símbolo de compañerismo entre exploradores del espacio. Este curioso detalle demuestra que, incluso a cientos de kilómetros de la Tierra, los astronautas encontraban formas de dejar mensajes y recuerdos para quienes continuarían su misión. Una imagen que revela el lado más humano de la conquista espacial. El 2 de agosto de 1914, una multitud se reunió en la plaza Odeonsplatz de Múnich mientras Europa se preparaba para entrar en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Entre la enorme concentración de personas aparece una figura inesperada que años después tendría un papel oscuro y decisivo en el mundo. Esta fotografía, tomada antes de que la Primera Guerra Mundial transformara el planeta, captura un instante donde nadie imaginaba los acontecimientos que estaban por venir. Una imagen histórica que guarda un detalle oculto capaz de cambiar por completo su significado. El 18 de abril de 1942, un bombardero B-25 despegó del USS Hornet en una misión secreta para atacar Tokio, solo 4 meses después de Pearl Harbor. Esta operación sorpresa, conocida como el Doolittle Raid, buscaba demostrar que Japón no era intocable. La imagen captura un momento de enorme riesgo que cambió la moral de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1963, John F. Kennedy celebró su cumpleaños número 46 con una fiesta sorpresa organizada en la Casa Blanca junto a Jackie Kennedy. La imagen muestra un momento íntimo de una de las parejas más famosas de la historia estadounidense. Detrás de la elegancia y las sonrisas, quedaba poco tiempo antes de que su vida cambiara para siempre. Una fotografía que captura una época llena de glamour, poder y emociones. El 22 de octubre de 1942, los neoyorquinos vivieron un momento de tensión cuando una alerta de ataque aéreo los obligó a buscar refugio en tiendas y estaciones de metro. Una multitud esperó en el subterráneo de Lexington Avenue mientras la ciudad se preparaba para una posible amenaza durante la Segunda Guerra Mundial. La imagen muestra cómo incluso una de las ciudades más grandes del mundo podía detenerse por el miedo a la guerra. Un instante de incertidumbre capturado en plena historia. En agosto de 1949, el HMS Surprise llegó a las aguas de Venecia, Italia, creando una escena única entre barcos históricos y los famosos canales de la ciudad. Esta embarcación, ligada a la tradición naval británica, representa una época de grandes viajes y aventuras marítimas. La fotografía captura la mezcla perfecta entre historia, arquitectura y el encanto de una Venecia de posguerra, un momento donde el pasado naval se encontró con una de las ciudades más legendarias del mundo. El 15 de noviembre de 1976, miles de seguidores del Parti Québécois celebraron una victoria inesperada en las elecciones de Quebec, Canadá. El triunfo del partido separatista marcó un momento histórico en el movimiento por la identidad y autonomía de la provincia. La imagen captura la emoción de una noche donde muchos sintieron que comenzaba una nueva etapa política. Un instante de celebración que cambiaría para siempre la historia de Quebec. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, 4 soldados alemanes fueron despertados inesperadamente para una fotografía dentro de un cuartel militar. La imagen muestra un momento poco común, lejos del campo de batalla, donde se puede ver la vida cotidiana y el cansancio de los hombres que soportaban la guerra. Sus rostros reflejan una realidad humana detrás de los uniformes y las armas. Una fotografía que revela el lado más personal y desconocido de la historia militar. En 1917, los visitantes de Central Park en Nueva York encontraron una escena que parecía imposible. Un submarino alemán, U-Boat, en medio del famoso parque. La exhibición sorprendió al público durante la Primera Guerra Mundial y buscaba mostrar el poder naval capturado durante el conflicto. Entre fuentes, estatuas y paisajes tranquilos, apareció una máquina de guerra que representaba uno de los momentos más tensos de la historia. Una imagen extraña que mezcla turismo, propaganda y guerra en un mismo lugar. En 1989, más de 600 ciudadanos de Alemania Oriental aprovecharon una apertura temporal de la frontera entre Hungría y Austria para escapar hacia Occidente. Lo que parecía ser una simple manifestación por la paz se convirtió en una huida histórica que sorprendió a los guardias fronterizos. La imagen captura un momento de valentía y desesperación en los últimos meses antes de la caída del muro de Berlín. Un instante que simbolizó el deseo de libertad de miles de personas. En 1946, en Nueva York, un padre vivió uno de los momentos más sorprendentes de su vida al descubrir que no tendría un solo bebé, sino trillizos. Sin ecografías ni tecnología moderna, los nacimientos llegaban llenos de incertidumbre y emoción.
La fotografía captura el instante en que la sorpresa fue tan grande que el padre no pudo contener la emoción. Un recuerdo único de una época donde cada nacimiento era una verdadera revelación. En abril de 1945, durante la batalla de Okinawa, un avión kamikaze japonés se lanzó contra el enorme USS Missouri en un ataque que parecía inevitable. A pesar del impacto, la tripulación del barco logró salir ilesa y no hubo víctimas a bordo. La imagen captura uno de los momentos más tensos de la Segunda Guerra Mundial, cuando segundos podían decidir la vida o la muerte. Un instante de peligro extremo que quedó grabado en la historia naval. En 1944, detectives de Brooklyn irrumpieron inesperadamente en el apartamento del Dr. Louis Solomon durante una operación ilegal. La imagen muestra el momento en que una mujer es sacada del lugar mientras las autoridades intervenían en la escena. El caso reflejó las tensiones sociales y legales de una época donde estos procedimientos estaban profundamente restringidos. Una fotografía que revela una historia polémica y poco conocida del pasado. En 1988, el famoso escritor J.D. Salinger, conocido por su vida extremadamente privada, protagonizó un momento inesperado frente a la cámara. Al notar que el fotógrafo Paul Adao intentaba capturarlo, reaccionó sorprendido y apartó el objetivo con la mano. La imagen refleja la fuerte resistencia de Salinger hacia la fama y la exposición pública, un instante que muestra el lado más reservado de uno de los autores más enigmáticos del siglo XX. En junio de 1970, los cosmonautas soviéticos Georgi Beregovoi y Pavel Popovich sorprendieron a Neil Armstrong con un regalo muy particular, un rifle de caza. El gesto ocurrió en plena Guerra Fría, una época marcada por la rivalidad espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta imagen muestra un raro momento de amistad y respeto entre exploradores de dos naciones enfrentadas, un recuerdo donde la competencia dio paso a la camaradería. En 1968, Buzz Aldrin demostró que su espíritu competitivo seguía intacto al realizar salto con pértiga a los 38 años. El futuro astronauta del Apolo 11 sorprendió con su condición física y años después recordó el momento con humor, admitiendo que pudo haber terminado lesionado. La imagen muestra una faceta poco conocida de uno de los hombres que caminaron sobre la Luna, un recuerdo de fuerza, disciplina y determinación. En 1957, 9 jóvenes de entre 15 y 18 años fueron llevados ante la justicia en Nueva York por un crimen que conmocionó a la ciudad. Fueron acusados de la muerte de Michael Farmer, un adolescente de 15 años atacado tras ser confundido con un miembro de una banda rival. La imagen refleja un momento oscuro de una época marcada por la violencia juvenil y los conflictos entre pandillas. Una fotografía que muestra las duras consecuencias de una decisión equivocada. En febrero de 1919, 9 soldados del 369º Regimiento de Infantería, conocidos como los Harlem Hellfighters, fueron fotografiados tras su servicio en la Primera Guerra Mundial. Esta unidad afroamericana se ganó un enorme respeto por su valentía en combate y pasó más tiempo en las trincheras que muchos otros regimientos aliados. La identidad del fotógrafo sigue siendo un misterio, pero la imagen conserva el orgullo y la resistencia de estos héroes olvidados. Un retrato de honor, coraje y lucha por el reconocimiento. En abril de 1944, un Douglas SB de Dauntless surcaba los cielos cerca de Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial con el piloto estadounidense George Glacken y su artillero Leo Boulanger a bordo. La fotografía en color captura de cerca una de las aeronaves más importantes del combate en el Pacífico. Este avión fue clave en numerosas misiones contra las fuerzas japonesas. Un vistazo único al valor de los hombres que luchaban desde el aire. El 12 de diciembre de 1957, los Montreal Canadiens y los New York Rangers se enfrentaron en el legendario Madison Square Garden. La fotografía captura una época dorada del hockey sobre hielo, cuando la rivalidad y la pasión llenaban cada rincón del estadio. En aquellos años, estos duelos eran verdaderos espectáculos deportivos para miles de aficionados. Un vistazo al pasado de uno de los enfrentamientos más clásicos de la NBA. El 2 de agosto de 1914, una multitud se reunió en la plaza Odeonsplatz de Múnich para celebrar el inicio de la Primera Guerra Mundial. Décadas después, los historiadores descubrieron que entre la multitud aparecía un joven Adolf Hitler, aún desconocido para el mundo. La fotografía se convirtió en una de las imágenes más famosas de la época por ese inesperado detalle. Un instante que, con el paso del tiempo, adquiriría un enorme significado histórico. En agosto de 1949, el histórico HMS Surprise navegó por los canales de Venecia, creando una escena tan inusual como impresionante. La presencia de este buque de guerra contrastaba con la tranquilidad y la belleza de una de las ciudades más famosas de Italia. La fotografía une la elegancia veneciana con la historia naval en una sola imagen. Un momento poco común que llamó la atención de todos los presentes.
En julio de 1953, Times Square brillaba como el corazón de Nueva York, rodeado de enormes carteles luminosos, teatros y un constante movimiento de personas. La fotografía muestra una ciudad en pleno auge económico tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la vida urbana estaba llena de optimismo. Sus calles reflejaban el ritmo acelerado de una de las capitales más importantes del mundo, una imagen que captura la esencia de la Nueva York de los años 50. En 1968, una joven Susan Atkins participó en un espectáculo teatral organizado por Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, en un club nocturno de San Francisco. Años después, Atkins sería conocida por su participación en los crímenes cometidos por la llamada familia Manson. La fotografía captura un momento previo a esos hechos, cuando su nombre aún era desconocido para el mundo. Una imagen inquietante que, con el paso del tiempo, adquirió un significado completamente distinto. En enero de 1944, una integrante del programa Waves de la Marina de Estados Unidos operaba una máquina bombe, utilizada para descifrar los códigos secretos de la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Estas enormes computadoras electromecánicas fueron fundamentales para romper los mensajes cifrados de la famosa máquina Enigma. La fotografía muestra el trabajo silencioso que ayudó a cambiar el rumbo del conflicto, un homenaje a quienes lucharon desde las sombras con inteligencia y tecnología. En 1917, esta fotografía muestra la impresionante Sala de Ámbar del Palacio de Catalina, considerada una de las obras de arte más extraordinarias de Rusia. Sus paredes, cubiertas con paneles de ámbar y detalles dorados, deslumbraban a todo aquel que la visitaba. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis desmontaron la sala y la trasladaron, desapareciendo posteriormente sin dejar rastro. Uno de los mayores misterios artísticos de la historia sigue sin resolverse. En 1921, Sid Hatfield, jefe de policía de Matewan, Virginia Occidental, se hizo famoso por tomar una decisión poco común: apoyar a los trabajadores en huelga en lugar de enfrentarlos. Su postura lo convirtió en una figura admirada por los mineros, pero también en un objetivo para sus enemigos. Meses después, fue asesinado a plena luz del día, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos laborales. Una fotografía que retrata a uno de los personajes más valientes de la historia sindical estadounidense. En 1957, un grupo de adolescentes compareció ante la justicia en Nueva York tras un crimen que conmocionó a la ciudad. Michael Farmer, de solo 15 años, fue atacado mortalmente después de ser confundido con un integrante de una banda rival. La fotografía refleja una de las tragedias más impactantes relacionadas con la violencia juvenil de la época, un caso que dejó al descubierto las devastadoras consecuencias de las guerras entre pandillas. Entre 1904 y 1908, durante el dominio colonial alemán en el suroeste de África, miles de integrantes de los pueblos Herero y Nama fueron perseguidos, encarcelados y sometidos a condiciones extremas. La fotografía muestra a varios prisioneros encadenados, reflejando la dureza de uno de los primeros genocidios del siglo XX. Este conflicto dejó decenas de miles de víctimas y marcó profundamente la historia de la región. Una imagen que recuerda un capítulo doloroso que durante mucho tiempo permaneció olvidado. En noviembre de 1989, durante la ofensiva del FMLN en la Guerra Civil de El Salvador, guerrilleros irrumpieron en el Hotel Sheraton de San Salvador en medio de intensos combates. La imagen captura un momento inesperado donde la violencia del conflicto se mezcló con la presencia de huéspedes sorprendidos. Este episodio mostró la tensión de una guerra que había dividido al país durante años. Una fotografía que refleja el caos y la incertidumbre de aquellos días. El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor fue atacado por sorpresa por la aviación japonesa, dejando una de las imágenes más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Los restos de aeronaves y barcos destruidos muestran la magnitud del golpe que cambió para siempre la historia de Estados Unidos. En cuestión de horas, una base militar aparentemente segura quedó convertida en un escenario de caos. Una fotografía que captura el momento en que el mundo entró en una nueva era de guerra. En esta fotografía aparece Don Knotts junto a Andy Griffith y Jim Nabors durante la grabación de The Andy Griffith Show en el famoso set de MGM conocido como 40 acres. La imagen captura una época dorada de la televisión estadounidense, llena de humor y personajes inolvidables. Detrás de las cámaras, estos actores crearon una de las series más queridas de su tiempo, un vistazo nostálgico al mundo del entretenimiento de los años 60. En 1963, un joven Bill Clinton visitó la Casa Blanca y tuvo un inesperado encuentro con el presidente John F. Kennedy. La fotografía captura a dos figuras que años después tendrían un lugar destacado en la historia política de Estados Unidos. En ese momento, nadie imaginaba el camino que ambos recorrerían. Un pequeño instante del pasado que terminó conectando a dos futuros protagonistas de la política estadounidense. En octubre de 1957, el prototipo del Avro Canada CF-105A Roe salió por primera vez de la fábrica en Malton, Ontario, mostrando uno de los aviones de combate más avanzados de su época.
diseñado para alcanzar velocidades increíbles y defender Canadá durante la Guerra Fría, representaba un gran salto tecnológico. Sin embargo, su historia terminaría de forma inesperada cuando el proyecto fue cancelado pocos años después. Una imagen que captura el nacimiento de un avión que pudo haber cambiado la aviación militar. En mayo de 1952, cerca de Moscú, se celebró una conferencia interreligiosa organizada por el Estado soviético con la participación de alrededor de 27 organizaciones religiosas. El encuentro buscaba mostrar una imagen de unidad y cooperación en plena Guerra Fría, una época marcada por fuertes tensiones políticas e ideológicas. La fotografía reúne a representantes de distintas creencias en un momento poco común dentro de la Unión Soviética, un instante donde la religión y la política se encontraron en el escenario mundial. En mayo de 1919, los líderes de las principales potencias aliadas se reunieron en la Conferencia de Paz de París para decidir el futuro del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Conocidos como los Cuatro Grandes, estos hombres impulsaron la creación de la Sociedad de Naciones, un intento de evitar nuevos conflictos globales. La fotografía reúne a figuras que tomaron decisiones que marcarían la historia del siglo XX, un momento donde el destino de millones de personas estaba en manos de unos pocos líderes. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, más de 1000 mujeres se reunieron en La Haya para participar en una conferencia internacional por la paz. En una época donde la política estaba dominada por hombres, estas activistas fueron consideradas mujeres peligrosas por desafiar las ideas tradicionales. La imagen muestra a mujeres de distintos países unidas por un mismo objetivo: encontrar alternativas a la guerra. Un momento histórico de valentía y lucha por la paz. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el reverendo pacifista Ormond Barton lideró una marcha por la paz en Wellington, Nueva Zelanda. Mientras gran parte del mundo estaba sumido en el conflicto, estos manifestantes salieron a las calles con carteles y mensajes contra la guerra. La imagen muestra una postura poco común en una época dominada por el miedo y la tensión militar. Un recuerdo de quienes defendieron la paz cuando parecía más difícil que nunca. En 1938, Albert Einstein, Stephen Wise y Thomas Mann asistieron a la presentación de un documental estadounidense contra los regímenes totalitarios llamado The Fight for Peace. La imagen reúne a 3 grandes figuras intelectuales que alzaron su voz frente a las amenazas políticas que crecían en Europa. En una época marcada por la incertidumbre antes de la Segunda Guerra Mundial, sus ideales buscaban defender la libertad y la democracia. Un encuentro histórico entre algunas de las mentes más influyentes del siglo XX.